Hola a todos, aquí me veis tallando piedra. Lo que vamos a hablar hoy precisamente es de esto, ¿no? De la talla de piedra, de cómo los hombres, digamos, más antiguos, vamos a hablar así, en periodos como el Neolítico, el Paleolítico, empezaron a tallar piedra para hacer sus propios utensilios. Normalmente se hiciera esta talla en un lugar normal, donde tienes más posibilidades, fuera del confinamiento en el que estamos ahora. Estos cuarzos, estos cantos que estoy golpeando, serían todos de cuarcita. La cuarcita es lo que mejor se adaptaba para hacer ese tipo de útiles. Esto sí que es cuarcita, pero esto no. Esto no es cuarcita, o estos bolos que tengo aquí no lo son. ¿Eh? Los minerales que solían utilizar para hacer útiles, sobre todo eran eso, cuarcita y sílex. Sílex es un mineral que lo podéis encontrar en bastantes sitios, aunque no es tampoco muy frecuente, y del cual se extraían lascas y se extraían, por la talla que acabáis de ver que hacía, pequeños elementos para luego irlos tallando con más detenimiento. Por ejemplo, esto es un núcleo de una cuarcita en la cual se ha ido extrayendo trocitos para hacer trozos más pequeños, que son los que sí que nos van a servir pues, para hacer desde una punta de lanza hasta hacer un hendidor, hasta hacer un raspador, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea de este bolo, de este pequeño canto de cuarcita, pequeño entre comillas, sacaríamos ya un núcleo a base de tallar y de esa talla sacaríamos ya esquirlas, lo que son lascas, para irlas tallando. Por ejemplo, esta veis que está muy erosionada, es una talla ya que se ha hecho durante hace ya mucho tiempo, estamos hablando de cientos y cientos de años y hablaríamos de miles, y en los cuales pues llevan un pequeño pespunte, digamos, por este lateral, una pequeña talla para hacer realmente útil esta herramienta. Si veis alguna vez este tipo de herramientas, por ejemplo en siles como esta es una maravilla, esto es un raspador, se utilizaban normalmente con la mano. Esto servía, pues, por ejemplo, para curtir los cueros o eliminar lo que era las cerdas de los animales, para eliminar del cuero, digamos, lo que había por encima, el pelillo, o para hacer otro tipo de elementos como hundir o perforar. Todo esto son lascas como las que os acabo de decir, lascas de siles o de cuarcita, ¿de acuerdo? El siles es muy bonito, tiene unos tonos marrones, también dorados, dependiendo de la zona en la que lo veáis, tiene esos marcadas tonalidades, y en este caso es grisáceo, ¿no? Pero esto es un raspador muy bonito. También lo es este, incluso aquí veis cómo se ha conservado esas pequeñas hendiduras para conseguir que fuera dentado, para facilitar el trabajo. Aparte de lo que tenemos por aquí son hachitas. Estos son hachas, durante mucho tiempo se les llamó las piedras de rayo, popularmente, en lo cual pues la gente que los encontraba por el campo, que solían ser pastores, pues pensaban que eran rocas que había tallado por un impacto que había dado un rayo, se habían tallado con estos cantos tan afilados. Realmente son útiles que ellos utilizaban, estamos hablando de hombres prehistóricos. Estos hachas siempre habría que pensarlos montados sobre una horquilla de madera, atados y utilizados como lo podéis utilizar como un hacha. Sin embargo, los hay muy pequeñitos. Estos son medianos, pero fijaos estos, que son una maravilla, son muy bonitos, con este filo tan afiladito y ya hechos una especie de marmolina, una especie de siles muy veteados. ¿De acuerdo? Estos, en cambio, había que pensar que estaban o bien utilizados en un útil mucho más pequeñito, pero evidentemente no servía para cortar ramas o troncos, servían pues para otras cosas más mínimas, ¿no? Para raspar, etcétera, etcétera. Hay otros como estos, también los veis en piedra. Hay algunos fragmentados como estos son productos de algunas, bueno, los ha traído una persona que hace una especie de colección, no se debe hacer porque no dejan de estar en yacimientos arqueológicos, pero me los ha dejado para esta exposición. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, está muy bien tallado, por ejemplo este que veis, se le ve ya el paso del tiempo, ha perdido un poco el filo, aunque a veces se pueden ver algunos que están perfectamente afilados. Aquí os dais cuenta que este tiene un filo que casi corta. Bueno, de hecho lo voy a probar, ya veremos, y podría llegar a cortar. Bueno, esto es mentira, no es sangre de verdad. Pero para que os hagáis idea, realmente podría llegar a cortar. A veces podemos encontrar en el campo lasquitas de este tipo y no sabes si realmente son producto de una talla o es porque se ha roto el canto por el uso del arado, etcétera, y es muy difícil llegar a saber si realmente es un trabajo que se ha hecho a propósito o es accidental. Daos cuenta que durante mucho tiempo
se tallaron muchas lascas, especialmente de siles, para esto que veis aquí. Estas lascas provienen de un trillo. Todo esto es una pieza de un trillo muy grande que servía precisamente para trillar el grano, y en estos agujeritos colocaban cientos de lascas de siles afiladas, para que al pasar por encima del grano lo desgranase. Así que muchas veces las lascas no son antiguas, no son prehistóricas y son más bien contemporáneas de estos momentos. ¿De acuerdo? Bueno, del resto de las útiles que vemos por aquí, ya os decía, hay una serie de hachitas de todo tipo. También es frecuente en el campo encontrarte este tipo de elementos que no dejan de ser, para afilar, son afiladeras. Se puede encontrar trozos, esta ya más moderna, pero las podemos encontrar como estas de piedra, y realmente servían para afilar las hoces y las herramientas, con lo cual a veces crea confusión. Ves lascas de este tipo y pueden ser de trillo o pueden ser estas afiladeras, etcétera, etcétera. Después, cuando ya se deja de utilizar la piedra, se empiezan a usar ya este otro tipo de elementos ya en hierro. Estas, por ejemplo, son cuñas para afilar y para tallar en lo que eran las ruedas de molino. Las ruedas de molino se tenían que cada temporada volver a hacerle los dibujos para que moliesen bien, y entonces ya se van a utilizar unos útiles muy parecidos a los que hemos visto en piedra, pero ya en metal. Estas ya son de metal y preparadas para acuñar y para tallar de nuevo las ruedas de molino. Bueno, esto también ha sido una pequeña introducción en estas cápsulas arqueológicas dedicada a la talla de la piedra. Volveremos con otros contenidos que esperemos que sean atractivos para todos vosotros. Hasta la próxima.